Buenas tardes, un saludo para todos. Nuevamente nos encontramos en estas reuniones virtuales mientras esta pandemia no acabe y tengamos la oportunidad de volvernos a ver en la iglesia de Quilpué. Bienvenidos a todos los que hoy día se unen a esta prédica y sobre todo bienvenidos a aquellos que no necesariamente están siempre con nosotros. Y espero que hayan tenido una buena semana y hoy día el Señor toque sus corazones con lo que nos va a compartir. Y vamos a dar comienzo a esta reunión y le voy a pedir a Nelson que haga una oración. Nelson. Estamos esperando a Nelson para que comience la predicación con Ya, la oración. perdón. Estaba con el micrófono apagado. Bendito Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por este día, porque nos podemos juntar, Señor, a escuchar tu palabra. Háblanos a través de Pedro, Señor, y a guardar todas estas enseñanzas que recibimos cada sábado y todo lo que tú nos hablas durante la semana a través de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, y te pido que tú nos guíes a hacerte útiles a ti, Señor, y también te quiero aprovechar de dar las gracias, Señor, por esta lluvia, esta agua que tú nos has mandado, Señor, de que tanta falta nos hacía en este país. Damos las gracias por ello, Señor, y también te pido por cada uno de nuestros hermanos cristianos que están enfermos. Yo no conozco todos los nombres de ellos, pero sí te pido por la salud de cada uno de ellos. Tú trabajas en sus cuerpos, sus corazones, Señor, y sánalos. Ahora te pido que tú nos hables a través de Pedro y te damos las gracias por todo, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, Padre. Gracias, gracias, Nelson. Hoy vamos a compartir acerca de las dispensaciones de Dios para la humanidad. A lo mejor algunos han oído hablar de las dispensaciones, más de algunos sabe que también estamos viviendo en una especial que se llama la dispensación de la gracia, pero quizás sería bueno poder entender por qué las dispensaciones, cuáles son estas, qué implican y por qué Dios las instituyó de manera progresiva, porque han sido diferentes y hay 7 de estas durante todo el tiempo que va a durar el mundo. Para tener una idea, Dios, desde que comenzó la creación, hasta el momento en que Él dice que esta tierra va a ser destruida, Él contempla 7.000 años. Durante estos 7.000 años han habido dispensaciones que Él mismo ha instituido, pero no porque Él pensara que era necesario tenerlas, por cuanto desde el momento en que Él creó al hombre, le dio una dispensación llamada de inocencia, la que Adán y Eva, que fueron los que recibieron esta dispensación, sin tener claro que la estaban recibiendo, como tal, fallaron. Y por ende, de ahí en adelante, el hombre ha ido teniendo estas dispensaciones de parte de Dios, y por lo general, todas ellas han sido desvirtuadas y no se han llevado a cabo de la manera en que Dios lo quería. Por eso, la dispensación es un método que nos permite a nosotros poder interpretar la obra y los propósitos de Dios para todas las personas durante todos los tiempos, es para toda la humanidad.
Y también las dispensaciones son periodos en donde el hombre es puesto a prueba, por cuanto cada dispensación tiene, podríamos decir, cierta reglamentación, tiene cierta base en la cual uno se tiene que regir, pero también es una prueba en relación a la voluntad de Dios, es decir, cada dispensación está dada por la voluntad de Dios y se prueba al hombre con respecto a esa obediencia a la voluntad de Dios. Y partimos con la primera dispensación, que es llamada de la inocencia. Esta primera dispensación de la inocencia es la que se le dio a Adán y Eva, y, perdón, y esta dispensación tenía ciertos mandatos de Dios para ellos dos. El primero era poblar la tierra, luego era sojuzgar la tierra, tener dominio sobre los animales. También decía que tenían que cuidar el jardín, abstenerse de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces Dios, a través de esta dispensación, advirtió del castigo de la muerte física y la muerte espiritual si es que ellos desobedecían estos mandatos. Y esta dispensación fue muy corta, porque prácticamente al inicio de la creación de Adán y Eva, ellos desobedecieron, porque comieron del fruto prohibido y su consecuencia fue la expulsión del jardín de Edén. Por lo tanto, ahí Dios viene y pone otra dispensación, que es la dispensación de la conciencia. Y esta dispensación de la conciencia dura aproximadamente como 1600, 1700 años, desde el tiempo en que fue expulsado Adán y Eva del jardín de Edén, hasta el momento en que se produce el diluvio. Ahora, esta dispensación demuestra lo que la humanidad hará o hace si es que se le deja actuar a su voluntad y a su conciencia. Hoy día podemos ver los resultados de lo que está pasando en el mundo, porque se ha dejado al hombre actuar con toda libertad. Pero volviendo a la dispensación de la conciencia, esta tenía 5 aspectos muy importantes. Era una maldición sobre la serpiente, un cambio en la feminidad y la maternidad, una maldición sobre la naturaleza, una imposición de trabajo sobre la humanidad para producir comida, y finalmente la promesa de Cristo como la simiente que heriría a la serpiente en la cabeza. Esta simiente que iba a herir a la serpiente es Jesús derrotando a Satanás en la cruz de Calvario. Y la tercera dispensación es la del gobierno humano, la cual se inicia en Génesis 8. Dios había destruido la vida sobre la tierra por medio del diluvio, salvando solo a una familia para reiniciar todo nuevamente. Mira lo que tuvo que hacer Dios después de 1700 años que duró aproximadamente la dispensación de la conciencia, ¿sí? Y mostrarle al mundo a dónde había llegado, siendo manejados solamente por ellos con total libertad. Habían llegado prácticamente a destruirse a sí mismos, a tener una moral totalmente desvirtuada, y había un degeneramiento en el mundo que todos lo conocemos porque Dios lo muestra a través de lo que se ve en la época de Noé. Y llega esta tercera dispensación que se llama la dispensación del gobierno humano, y se inicia obviamente después de que la tierra ha sido totalmente destruida, y solo han quedado Noé y su familia. Para ellos, y obviamente para todas las personas que vienen de ahí en adelante, se les dio también ciertas promesas, pero también ciertos mandatos. Dios dice, ya no va a maldecir nuevamente la tierra con un diluvio. Noé y su familia deberían repoblar la tierra nuevamente. Ellos tendrían dominio sobre el reino animal. Se les permitiría comer carne. Antes de eso, el hombre solamente no tenía esa potestad, aunque lo podían hacer. Se establecía la ley de la pena capital. Nunca habría otro diluvio universal, y la señal de esta promesa de que nunca se iba a producir el diluvio, otro diluvio en la tierra, es el arco iris. Ahora, los descendientes de Noé no se dispersaron y tampoco repoblaron la tierra como Dios se los había indicado.
partieron de inmediato desobedeciendo, ¿sí? Y por tanto fracasaron en la responsabilidad que Dios les había dado en esta dispensación. 350 años aproximadamente después de que se había producido el diluvio, los habitantes de la tierra comenzaron a construir una torre. No sé si recuerdan, la Torre de Babel, ¿sí? Un gran monumento hecho para ellos mismos, hecho haciendo alarde de la solidaridad, haciendo alarde del orgullo de que podían construir esto, ¿sí? Y Dios puso fin a esta construcción de manera abrupta, creando diferentes lenguajes, por lo tanto no se pudieron comunicar como se estaban comunicando entre ellos, y forzando, ¿sí?, su mandato de repoblar la tierra, porque se empezaron a dividir, a dispersar, por cuanto no se podían comprender. Ahora, el resultado fue el nacimiento de las diferentes naciones, de las diferentes razas y de las diferentes culturas. Y a partir de ese momento los gobiernos humanos han sido una realidad y no han dejado de estar presentes en todas las épocas de la humanidad. Y llegamos entonces a la cuarta dispensación, y la cuarta dispensación es llamada dispensación de la promesa. Comenzó con el llamado a Abraham, ¿sí?, y continuando a través de las vidas de los patriarcas y terminando con el éxodo del pueblo judío a Egipto. Todo ese tiempo fue el que duró esta dispensación de la promesa. Un periodo aproximadamente de unos 430 años, 450 años. Ahora, durante esta dispensación, Dios desarrolló a una nación para Él, una nación elegida por Él, una nación a la que Él llamó su pueblo, ¿sí? Esta nación o este pueblo es Israel. Ahora, la promesa básica durante la dispensación de la promesa, ¿sí?, fue el pacto abrahámico. Y estos son los puntos claves de este pacto incondicional, ¿sí? Dijo Dios, de Abraham saldría una gran nación que Dios bendeciría con prosperidad física y espiritual. Dios haría grande el nombre de Abraham. Dios iba a bendecir a aquellos que bendijeran a los descendientes de Abraham y maldeciría a aquellos que lo maldijeran. En Abraham todas las familias de la tierra serían bendecidas. Esto fue cumplido en Jesucristo, por cuanto en ese momento en que Jesús muere en la cruz, todas las familias de la tierra son bendecidas. Ahora, que todas las familias de la tierra quieran esa bendición es otra cosa, ¿sí? La señal del pacto que estaban haciendo era la circuncisión, y este pacto fue reservado para el pueblo hebreo y las 12 tribus de Israel. Finalmente termina esta cuarta dispensación y comienza la quinta, que es llamada la dispensación de la ley, y dura casi 1500 años, desde el momento del éxodo, cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto y entran al desierto para aprontarse a llegar a la tierra prometida. En ese momento comienza la dispensación de la ley, por cuanto en ese momento son entregados los mandamientos, ¿ok? Y esta dispensación de la ley dura hasta después de la muerte de Jesucristo. Justo termina cuando Jesucristo muere y resucita. Y esta dispensación, con algunas variables, es probable que se va a extender al milenio, ¿ok? Durante la dispensación de la ley, Dios trató específicamente con la nación judía, ¿ok? Y a través del pacto mosaico o el pacto de la ley, que se encuentra fundamentalmente en Éxodo desde el capítulo 19 al capítulo 23, ¿sí?, es donde Dios le da una fundamental, podríamos decir, petición al pueblo de Israel. Y esto es que adoraran en el templo, una adoración que era dirigida por los sacerdotes, también que fueran guiados los pueblos, o el pueblo de Israel principalmente, por los profetas, y lamentablemente, como hemos estado viendo a través de muchos de los profetas mayores y también de los profetas menores, el pueblo de Israel fue desobedeciendo al pacto. Las tribus de Israel perdieron la tierra prometida y fueron finalmente sujetos de servidumbre. Lo vimos con la vida de Daniel, que tuvo que irse a Babilonia, erradicado de su tierra, de su familia, de sus pertenencias.
Y llega la que a mi juicio es la mejor de las dispensaciones, y es la dispensación que le ha tocado vivir a la iglesia, y es la dispensación que comienza, ¿sí?, en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se posa por primera vez en el corazón de las personas que deciden recibir a Cristo. Y esta dispensación de la gracia termina con el arrebatamiento. Ahora, esta dispensación de la gracia, ¿por qué yo digo que es la mejor? Porque vamos a ver qué es lo que significa la gracia. ¿Qué es lo que significa la gracia en tu vida, en mi vida, en la vida de las personas? ¿Qué, qué fantástico es este regalo inmerecido que es la gracia de Dios para nosotros? Y cuán fantástica es esta gracia inmerecida, sobre todo en estos tiempos. Ahora, esta dispensación de la gracia tiene y comienza con un nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Esta es la era de la gracia, que está también introducida en la era de la iglesia. Y ocurre, mira cómo Dios nos ha estado enseñando cosas de manera paralela. Esta dispensación de la gracia ocurre durante la semana 69 y termina en la semana 70 de Daniel. Todo lo que estudiamos en Daniel lo vemos que también está aplicado, y tú puedes darte cuenta cómo Dios va uniendo una cosa con otra enseñanza con otra enseñanza, y cómo va produciendo podríamos decir, un plano en donde tú puedes observar que nada es incoherente, todo está unido, todo está eh, finitamente, ¿sí?, cohesionado por una mente prodigia como es la mente de Dios. Y así vemos que llegamos a esta gran semana de los 69 a la 70, ¿sí?, que estudiamos en Daniel, y que abarca la época donde la dispensación de la gracia está sobre la humanidad. Comienza con la muerte de Cristo, termina con el arrebatamiento de la iglesia, y esta dispensación es mundial, y tiene una gran gracia. No solamente incluye al pueblo de Israel, sino que incluye a toda la humanidad, personas que son creyentes y que no necesariamente son del pueblo de Dios, es decir, israelita, sino que pertenecen a la iglesia. Y esta dispensación de la gracia tiene un fundamento. O sea, para que tú puedas recibir esta gracia, debes primero creer en Jesucristo. Y obviamente recibir a Jesús como Señor y Salvador en tu corazón. También esta dispensación trae algo fantástico con este recibir de Cristo en nuestros corazones. Y es que Dios pone también en nuestro corazón un consolador. Y ese consolador es el Espíritu Santo. Y tal como la palabra lo dice, Él nos viene a consolar. ¿Cuándo nos consuela el Espíritu Santo? Cuando estamos en aflicción, cuando estamos en problemas, cuando estamos en enfermedad, cuando estamos en situaciones como las que estamos viviendo hoy día. Y el hecho de que tú tengas a Jesucristo y tú decidas creerle a Jesucristo, porque una cosa es tener a Jesucristo en el corazón, una cosa es ser creyente, y eso implica que tú le crees a Dios, pero creerle a Dios significa un sinnúmero de implicancias, ¿sí?, que no solamente sirve expresarlo con esa frase que hoy día es tan liviana, yo le creo a Dios, porque trae consigo el creer en Dios, la obediencia, trae consigo creer en Dios, que esa es la única verdad, no existe otra, y trae consigo, por consiguiente, que en esta dispensación de la gracia, su gracia, ¿sí?, en las personas que tienen a Cristo en sus corazones y tengan esta capacidad de obedecer, de creer, de entender que la verdad de la Biblia es la única verdad porque es la palabra de Dios, esta gracia empieza a inundar su vida, ¿sí? La gracia no inunda el corazón, inunda la vida, inunda tu quehacer, inunda tu decir, inunda tu pensar, inunda todo lo que involucra tu vida. Pero lo más impresionante es que unida a esta gracia está el Espíritu Santo, que es el consolador que todos los hijos de Dios necesitamos. Es como tener su presencia.
Pero si el Espíritu Santo, que es el Consolador, lo tenemos apagado en nuestro corazón, obviamente nuestro consuelo va a ser menor, porque no vamos a buscar su consuelo. Cuando el Espíritu Santo tú lo dejas que estalle dentro de tu corazón, que explote dentro de tu corazón, que el Espíritu Santo rebose en tu corazón, que la llenura del Espíritu esté en todo tu corazón, sin duda que su consuelo no solo lo vas a apreciar, sino que lo vas a palpar, lo vas a disfrutar, lo vas a gozar. Ahora, en esta dispensación, ¿sí? Que ha durado ya más o menos casi los 2000 años que tiene que durar, va a terminar con el arrebatamiento. Y todos los creyentes del mundo nacidos de nuevo irán al cielo con Cristo y después del arrebatamiento tendrán un lugar los juicios que Dios ha establecido para la tribulación y la gran tribulación durante los 7 años que este tiempo dura. Ahora, finalmente va a llegar la dispensación llamada el reino o el reino milenial o el reino milenial de Cristo y durará 1000 años. Y esta dispensación tiene consigo que Cristo mismo esté gobernando sobre la tierra y este reino va a cumplir la profecía para la nación judía de que Cristo va a regresar, de que Cristo va a ser su rey, de que finalmente el pueblo se va a dar cuenta de que el Mesías es Jesús y los únicos a quienes se les va a permitir la entrada al reino son todos aquellos creyentes nacidos de nuevo en la era de la gracia, más a todos aquellos justos que durante los 7 años de la tribulación y fueron mártires, ¿sí? Porque se les arrebató su vida en ese periodo, también entrarán al reino. Y todas las personas que en las dispensaciones anteriores, inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa y ley, hayan cumplido con lo que Dios estableció para cada una de esas dispensaciones y hayan aprobado de alguna manera, ¿sí? La prueba que Dios puso en cada una de esas dispensaciones. Ahora, la gracia de Dios es una cualidad preciosa que Dios le entrega a los hombres. ¿Sí? La gracia de Dios es una dádiva, es un regalo. No se compra, no se adquiere, no se puede buscar, no se puede perfeccionar, sino recibirla tal cual Dios la manda. Y es algo que también trasciende de lo sobrenatural. Y algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, la gracia es un regalo inmerecido, ¿sí? Que a Dios le place entregarnos a nosotros los que somos sus hijos. O sea, ya nos entregó la salvación y de Yapa nos dice, les voy a dar la gracia. Y aunque no la merecen, se las voy a dar. Ahora, la gracia va más allá de la misma salvación, que la salvación la obtuvimos por gracia, o sea, la salvación ya lo hemos entendido, no es algo que tú puedas conseguir por tus propios medios, la salvación es un regalo que se recibe, ¿sí? Porque Dios dice que eres salvo por la fe, ¿sí? Eres salvo por la gracia de Dios, pero no puedes tú obtener ni la salvación ni la gracia por medios propios. Por lo tanto, hacer algo por tus propias fuerzas para poder lograr lo que logra la gracia es algo imposible de hacer. Y yo ahora escuchaba una de las canciones que había puesto Cristian antes de comenzar la predica que decía, uno de esos himnos decía, nada puedo hacer sin ti, nada puedo hacer sin ti. Y yo pensaba, mira, yo puedo hacer todo sin Él, tú puedes hacer todo sin Él. Las personas que no tienen a Cristo pueden hacer todo sin Él y de hecho hacen todo sin Él. Entonces, ¿por qué en este himno se recalca el que yo no puedo hacer nada sin ti? Porque conlleva algo mucho más profundo. Yo no puedo hacer nada sin Él, siendo su hijo, que me traiga gozo. Yo no puedo hacer nada siendo su hijo, que se haga en la gracia y que eso traiga gloria a Dios. Yo no puedo hacer nada en mi vida sin Él,
por cuanto si lo hago sin Él, lo estoy haciendo fuera de su voluntad. Entonces cuando este himno dice, yo lo puedo hacer todo contigo, ¿sí? Es decirle a Dios, yo quiero hacerlo todo contigo, Dios. Y cuando tú le dices eso a Dios y lo mantienes en la perspectiva de todo lo que estás haciendo, pensando y diciendo, Dios viene y te dice, y yo voy a poner la gracia. Voy a poner la gracia para que todo lo que esté alrededor tuyo resulte, para que todo lo que tú quieres hacer resulte mejor de lo que tú tienes pensado, para que esa petición que tú estás haciendo, ¿sí?, reciba una respuesta mucho más abundante de lo que tú imaginas. Por eso, las capacidades que reflejan el poder de Dios y no el poder del hombre, se reflejan en la gracia que Él te dé. Es la esencia de Dios en un creyente, ¿sí? Porque es lo magnífico, es lo extraordinario, es aquello que para el hombre es imposible, pero para Dios es posible. Es el lugar donde eres revestido de un poder único. Y no solo de un poder a través de la oración, a través de la predicación en este caso, o a través de la vida misma, del matrimonio. No, es un poder único que permite que muchas de las cosas tengan respuestas inauditas, sobrenaturales. Muchas de las respuestas que llegan a tu vida por la oración que tú has hecho al cielo, en el nombre de Jesucristo, vienen, ¿sí?, adheridas con gracia, ¿sí? Y eso es extraordinario porque eso es un regalo gratuito de parte de Dios, ¿sí? Ocasiona placer, ocasiona delicia, ¿sí? Muchas veces yo, sin darme cuenta, exclamo a Dios, Señor, dame tu gracia para hacer esto, lo otro o aquello. Y muchas veces cuando ya resulta, y puedo exclamarlo y decirlo a otras personas, digo, fue por la gracia de Dios. Porque yo tengo claro que sin esa gracia, todo lo que yo haga, lo podría hacer. Pero sin duda, no tendría el mismo resultado, podría resultar totalmente negativo, y sin duda no traería ni el gozo ni la gloria a Dios. Aquel que posee la gracia de Dios también va a poder transmitir, ¿sí?, a su alrededor eso que muchos no saben definir, eso que la hace única, eso que ocasiona ganas de estar con una persona. Una persona llena de gracia es una persona que es atractiva, es una persona que dan ganas de estar con ella. ¿Sabes que en estos tiempos las familias cristianas pueden disfrutar estos encierros, pueden disfrutar estas cuarentenas llenas de gozo, de alegría y de disfrutarse y no aburrirse y no solo tolerarse, sino amarse por la gracia? ¿Y cuál es esta gracia? El que sea atractivo el estar con otra persona. ¿Qué persona? Esa persona que está bañada en gracia, porque es una persona con la que tú puedes estar en silencio y disfrutarla, puedes estar conversando y disfrutarla, puedes verla hacer algo y disfrutarlo. Eso hace la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta en la forma en que Dios lo desee. Por ejemplo, puede manifestarse para llevar sanidad al enfermo, puede liberar al cautivo, puede echar fuera demonios, puede por la gracia hacer que lo imposible sea posible. Cuando eres lo que jamás pudieses ser por tus fuerzas o en tus fuerzas, es por la manifestación de la gracia de Dios en tu vida. ¿Sí? La gracia de Dios se manifiesta cuando tienes carisma, atraes la bendición de Dios e impartes de ella a tu alrededor. Cuando viene gracia a tu vida es un poder mayor que explota más allá de lo que tú pudieras imaginar, es único, es magnífico. Dios desata tal, tal caudal de bendición, ¿sí?, para que seas instrumento del reino y no te gloríes, sino que sea para la gloria de Él. Ahora, la gracia es un imán, ¿sí?, que Dios entrega a una persona para que se convierta en un magneto, para que se convierta en algo que atraiga, ¿sí?, y con el propósito de atraer las bendiciones de Dios a su vida y tener el favor a su alrededor. Todas las personas que se acerquen, ¿sí?,
puedan recibir algo que es producto de la misma gracia. Ahora, es la forma extraordinaria que Dios deposita en la vida de un creyente para llenarlo de poder, para llenarlo de agrado, para llenarlo, ¿sí?, de esperanza, para llenarlo de virtudes, para llenarlo de gozo, para llenarlo de un poder en transmitir, ¿sí?, la fe que tiene. Si yo te comparto todo esto, es porque yo quisiera que tú fueses lleno de gracia, para que yo siga siendo lleno de esa gracia inmerecida. Qué buena es la palabra cuando nosotros escuchamos desgraciado. Es alguien que no tiene gracia. Ahora, nadie puede tener la gracia de Dios sin ser hijo. Nadie. Pero sí, los que no son hijos pueden disfrutar de tu gracia si eres hijo. Porque la bendición de Dios está sobre ti y la bendición de Dios puede ser derramada sobre otros. ¿Sí? Dice Dios que la lluvia cae para buenos y malos. Es decir, que Dios derrama absolutamente bendición para todos, porque es como decía Nelson dando gracias al principio de la reunión. Gracias Dios por esta lluvia que ha caído. Bueno, esta lluvia cae para todos, pero no todos somos hijos, pero cae para todos. Ahora, ¿cómo puedes entrar en los tesoros de la gracia de Dios? Solamente teniendo fe. ¿Sí? Vamos a leer Romanos 5, 1 y 2, y dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ya fuimos justificados, ya recibimos a Cristo, ya empezamos a tener fe, y por esta fe entramos en la gracia, porque esta fe, ¿sí?, nos permite estar firmes y gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios, y por ende estamos llenos de su gracia. Ahora, la gracia de Dios tiene niveles, sin duda, ¿sí? Es como, a ver cómo te lo explico. El Espíritu Santo, cuando entra en tu corazón, ¿sí?, entra potencialmente para ser desarrollado en un 100%, ¿ok? Pero los creyentes, ¿sí?, y yo creo que ninguno, tiene ese potencial desarrollado al 100%, porque no le ha permitido al Espíritu Santo gobernar su corazón al 100%. Hay áreas en donde tú le dejas al Espíritu Santo trabajar, o a Jesús trabajar. Hay otras áreas en donde no. Hay otras áreas en donde simplemente ni siquiera quieres que se asome Cristo, y menos entonces el Espíritu Santo, y por ende en ese lugar no hay gracia. Por lo tanto, vas a tener niveles de gracia. ¿Ok? Y vamos a ver Santiago 4:6, dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué significa esto? Que para recibir gracia tienes que tener una cualidad o una característica esencial: ser humilde. Ser humilde significa no ser orgulloso. Ser humilde significa no vanagloriarse. Ser humilde significa siempre considerar al otro mayor que tú. Ser humilde es no llevarte nunca la gloria. Ser humilde significa siempre y de manera constante tener tú la capacidad de decirle a Dios: eres tú el hacedor de todo. Para ti es toda la gloria. ¿Sí? Ser humilde implica que en ningún área de tu vida debieras tú desarrollar el orgullo, llevándote tú la gloria, entre comillas, de que lo hiciste por tus méritos, por tus capacidades, porque eso para Dios no existe. El que es hijo de Dios entiende que fue comprado, y es Dios el que lo maneja, es Dios el que lo instruye, es Dios el que lo guía, es Dios el que puede poner el querer como el hacer en el corazón de ese creyente. Y cuando uno entiende que es lo mejor para la vida,
porque el que está dirigiendo tu vida es el creador de la vida. Yo me imagino que con eso comprendes que no puede haber otro que sea mejor y que sepa más de la vida que el Dios que te creó. Y si Él me va a guiar sabiendo todo lo de la vida y de la cual yo no sé nada, ¿por qué no dejarme guiar? Va a ser lo mejor, va a ser extraordinario, va a ser un viaje esplendoroso. Entonces, dice, Él da mayor gracia, ¿sí?, a los humildes. Por lo tanto, tú tienes que despojarte de toda soberbia, de todo orgullo, para poder obtener la gracia de Dios. Ahora, ¿por qué la necesitamos, la gracia de Dios? Bueno, podemos leer Romanos 3:23, que dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Además, podemos leer que la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Y ejemplos de gracia en la Biblia hay muchos. En otras palabras, el pecado o la infracción a la ley, ¿sí?, conlleva una sentencia, y que es la pena de muerte. Sin embargo, nosotros, ¿sí?, recibimos un pago en sacrificio por nuestros pecados, que fue la muerte de Jesucristo. Entonces, sin su gracia, es imposible que nosotros pudiésemos ser salvos, ¿sí? Por lo tanto, fue el sacrificio de Cristo, ¿sí?, el derramamiento de su sangre, lo que hizo permitir que Dios nos diera el regalo de su gracia. Como dice Romanos 3:24, justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por tanto, la gracia de Dios se recibe, ¿sí?, a través de Jesús. Y si no la recibimos, moriríamos como consecuencia de nuestros pecados. ¿Cuánta gente hoy día tú le hablas de Cristo y le dices que Jesús pagó por sus pecados y ellos con su respuesta te dicen, no me importa, quiero pagar yo? Y no se dan cuenta que la paga del pecado es la muerte eterna, separado de Dios eternamente, es vivir en el infierno eternamente. Qué triste, ¿eh? Pero por otro lado, qué impresionante que fuimos nosotros convencidos, y tú y yo somos hijos de Dios. Y fuimos convencidos por el Evangelio, por esta palabra tan simple, que nos decía, tienes que volver a nacer. Y tú preguntabas, ¿qué significa volver a nacer? Bueno, tienes que, ¿sí?, nacer espiritualmente, porque no es reencarnación, es nacer espiritualmente. Hoy día mucha gente anda pensando en la reencarnación. Hoy día muchas personas creen que antes fueron otra persona y que después van a ser a lo mejor incluso otra cosa u otro animal. Es más fácil creer eso que creer en volver a nacer. Pues bien, y entramos ahora en otro tema, y que de repente puede tener alguna desviación en lo que es el concepto. Misericordia y gracia. Son dos cosas diferentes, muchas veces van unidas, pero tienen que ver con cosas diferentes. La misericordia, ¿sí?, es también un favor, una clemencia, una bondad de parte de Dios, ¿sí? Ahora, la misericordia, ¿cómo lo podría explicar? Es compasiva, ¿sí? Eh, en la necesidad de su impotencia, la misericordia de Dios aparece. Y la misericordia de Dios mueve la mano de Dios para socorrer al necesitado en una necesidad específica. Eh, pero cuando los hijos de Dios, por ejemplo, gemían en Israel, en Egipto, a causa de la servidumbre, clamaron a Dios, Dios los oyó su gemido, se acordó de ellos. Por ejemplo, en Jueces también Dios levanta jueces de tiempo en tiempo sobre los israelitas por los gemidos a causa de quienes los afligían. Dios se duele con el dolor de los creyentes, Dios se duele con el dolor de sus hijos y la aflicción de su pueblo. Y en ese momento acude en su ayuda. Eso es misericordia. Eso es misericordia. ¿Ok? ¿Sí? La gracia, en cambio, es un regalo que no se merece, ¿sí?, de parte de Dios para todos los hombres que son hijos, que va más allá de la misericordia, porque le habilita para que pueda salir de su condenación, ¿sí?, y vivir conforme a las demandas de Dios. Es un poder. Hoy día vemos mucho historias de superhéroes con superpoderes. Bueno, la gracia es un superpoder. Y de alguna manera tú eres un superpoderoso si dejas, por medio de ser humilde, que Dios te llene de gracia.
Gracia con la gente, gracia en tu trabajo, gracia en tu salud, gracia en lo que haces. O sea, ¿cómo dijera? Es como la capa que usa Superman, ¿sí? Pero no cortita, larga, extensa, te cubre por completo. Esa es la gracia, ¿sí? Ahora, la misericordia no capacita al hombre para vivir una vida santa. Ahí te puedes dar cuenta de que la diferencia entre gracia y misericordia, ¿sí? La misericordia no te capacita para tener una capacidad de hacer algo excepcional. La misericordia no hace, por ejemplo, que yo pudiera tener esta capacidad de predicar, porque esta capacidad de predicar proviene de su gracia. La misericordia no capacita al hombre para vivir de manera santa, es decir, santificándose de manera permanente. Ahora, la gracia sí provee del poder para hacer eso. ¿Ok? Porque muchos de nosotros no tenemos la capacidad de hacer las cosas que Dios nos pide. Eso es innegable. Muchos de nosotros quisiéramos hacer muchas cosas para Dios, pero no tenemos la capacidad. Entonces, ¿qué necesitamos de parte de Dios? ¿Su misericordia? No, necesitamos su gracia. Y cuando nosotros queremos hacer las cosas para Dios, no por vanagloria, no para enorgullecernos, no para glorificarnos de lo que estamos haciendo, ni recibir aplausos, ¿sí? Dios manda mucha más gracia, porque da gracia y da volúmenes de gracia, capacidades de gracia, dependiendo de cuánta humildad tú tengas. Ahora, la gracia se ve brillar solo en algunos momentos en la antigüedad, ¿sí? Por eso yo decía al principio, estamos viviendo la mejor de las dispensaciones. Esta es la dispensación de la gracia. Acá no hay ley de por medio, no hay inocencia, no hay conciencia, no hay gobierno humano, no hay promesa, es gracia, ¿sí? Y la gracia, tú no te imaginas cuánto puede ayudarte en tu vida, ¿sí? Ahora, en la relación con Dios siempre van a existir gracia y misericordia, pero mucho más preciada y preciosa, por lo menos para mí, es su gracia. Ahora, ¿por qué? Porque también nosotros tenemos un mandato de parte de Dios, y es un mandato que cuesta mucho, mucho desarrollar. Amar a tu prójimo. Y amar a tu prójimo significa amar a todo el mundo. A todo el mundo con el amor de Dios. Pero hay personas a las cuales cuesta mucho amar, porque son mala onda contigo, porque son despreciables socialmente hablando, porque tenemos resquemores con ciertas personas. Hoy día vemos lo que pasa en Estados Unidos con respecto al tema racial. Bueno, acá también probablemente lo tengamos con tanto inmigrante. Pues bien, para poder nosotros cumplir este mandato de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿sabes lo que necesitamos? Es gracia. ¿Qué gracia? Gracia como la que, por ejemplo, recibió Potifar ante los ojos de su amo, de José ante los ojos de Potifar, su amo. Gracia que recibió Ruth con vos. Gracias que recibió Esther con Asuero. Gracias que recibió Daniel a raíz de lo que estuvimos viendo con los eunucos. ¿Se acuerdan cuando le dice, no me des lo que me pide el rey Nabucodonosor comer? Déjame, no el alimento real, dame guisante, dame otra comida y ve, espera un poco de tiempo y vas a ver cuál de los dos tiene mejor semblante, los que comen la comida del rey o lo que estamos comiendo nosotros. Y bueno, Dios viene y da gracia. ¿Y cuál fue el semblante que vio el eunuco en Daniel? Uno mucho más sorprendente que el del otro. Eso es gracia. ¿Okay? La gracia que recibió Nehemías, ¿sí? Al estar con el rey Artajerjes. Pues bien, la gracia es espectacular. Y en este tiempo aplica de manera fundamental. Si tú quieres salir airoso, no solo de la pandemia, no solo de que no te contagies con este virus, sino de todo lo que viene por delante, que es igualmente tremendo, ¿sí?
va a haber una pandemia de hambre, va a haber una pandemia económica, va a haber una pandemia social, va a haber una pandemia de falta de trabajo. Algunos vamos a seguir con trabajo probablemente, algunos vamos a seguir bien, algunos no nos vamos a enfermar, pero ¿cuántos de nosotros necesitamos? ¿Cuántos de nosotros necesitamos, ¿sí?, esta gracia fundamental? Pero para tener gracia, tú tienes que tener fe. Y para tener fe, Dios tiene que poner de repente ciertas situaciones para que tu fe se acrecente, para que tu confianza en Dios, ¿sí?, se empiece a manifestar. Muchos de nosotros estamos empezando a tener fe en tiempos de crisis, pero también muchos de nosotros hemos tenido fe en momentos en que no estábamos en crisis, por lo tanto hemos podido llegar a esta crisis mucho más solidificados, mucho más sustentados por Dios, con mucha más gracia. Porque si esperamos llegar a la crisis de nuestras vidas y ahí empezar a tener fe, fíjate que ahí la fe se puede debilitar a tal punto, ¿sí?, de que puedas fallar en todo lo que tú quieres hacer. Ahora, hay un versículo que les quiero leer en otra versión que está en Hebreos 1:14, que dice: ¿no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Qué hermoso, ¿ah? No son los ángeles espíritus divinos dedicados, ¿sí?, para ayudar a los que van a heredar la salvación. Eso también es parte de su gracia, porque nos van a ayudar, nos van a beneficiar, nos van a salvar, nos van a proteger, nos van a cuidar, nos van a envolver en un manto de protección divino. Sobre eso no hay nada ni nadie que pueda hacer algo. Si tú con tu fe crees que sí, efectivamente, Dios tiene estos ángeles custodiando tu vida. Ahora, los ángeles no son mayores que Jesús, los ángeles no son mayores que Dios, los ángeles no son una deidad a la que tú tienes que adorar, los ángeles están para ministrar lo que Dios está diciendo que hagan, son, hablando básicamente, son sus empleados, y están para servirnos a nosotros. Por lo tanto, apela a su gracia. Si te falta humildad, pídele a Dios que te la dé. Si sabes que eres orgulloso en algunas áreas de tu vida, despójate de eso. Yo estoy seguro que en muchas de tus áreas tú necesitas la gracia de Dios. Yo, en todas. Ojalá que tú también pienses que en todas las áreas de tu vida necesitas la gracia de Dios. Ahora, ¿cuántos de los que están oyendo o de los que van finalmente a oír estas prédicas aún no tienen a Cristo? Y por ende aún no tienen esta gracia, no han disfrutado esta gracia, no han palpado ni han saboreado lo que es esta gracia. ¿Cuántos? ¿Cuántos fuera de nuestros hogares? ¿Cuántos fuera de nuestra iglesia? ¿Cuántos en nuestras ciudades, en nuestros países, aún no conocen a Cristo y por ende no conocen su gracia, ni la han disfrutado? Y no tienen capacidad de disfrutarla si no tienen a Jesús. Mira lo que dice Isaías 55, 6 y 7. Dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadlo en tanto que está cercano. Deje la persona común y corriente su camino, y el hombre que no tiene a Cristo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Acá tiene misericordia, no tiene gracia. Porque lo que está diciendo Dios es que mientras pueda ser hallado, búsquenlo. Mientras pueda
ser llamado, llámenlo. Mientras Él esté cercano, y hoy día Dios está cercano al corazón de aquellos que aún no lo conocen. Y está deseando que esas personas lo busquen y lo llamen. Y Dios no va a cerrar su oído ni su corazón ante un llamado de alguien que quiere conocer a Cristo. Por eso dice, deje el impío su camino, porque el camino que tiene hoy día sin tener a Cristo es un camino errado, ¿sí? Y el hombre inicuo deje sus pensamientos, porque esos pensamientos no son los correctos. Y vuélvase a Jehová, el cual va a tener misericordia. Y esa misericordia es, yo voy a darte la salvación, porque tú vas a recibir, ¿sí?, de mi misericordia, y esa misericordia se vio en la cruz de Calvario. En la cruz de Calvario, Dios pagó por tu pecado. Y al pagar por tu pecado, llenó tu vida de misericordia. Y no te va a permitir a ti morir eternamente por cuanto Jesús murió por ti. Y al morir por ti y después resucitar, tú después de recibir a Cristo también vas a resucitar el día que tengas que partir de este mundo. Entonces, la misericordia de Dios te va a permitir ser salvo. Y por la gracia vas a ser salvo. Y después de conocer a Cristo vas a tener la posibilidad de recibir gracia sobre gracia. Y vas a poder disfrutar no solamente de la gracia, sino todo lo que conlleva la gracia, la salud, porque en su gracia Dios te puede sanar, ¿sí? El mejorar relaciones, porque en la gracia que Dios te dé, tú vas a ser atractivo para la otra persona, por lo tanto se pueden mejorar matrimonios, relaciones familiares, un montón de relaciones de ese tipo, de amistad, ¿sí? En la gracia tú vas a tener la posibilidad de llegar a otras personas con el Evangelio, porque vas a ser atractivo. En la gracia vas a poder amar a tu prójimo. En la gracia vas a poder enseñarle a tus hijos los fundamentos de la fe de Cristo. En la gracia tú vas a poder disfrutar del Señor, de sus maravillas, de sus bendiciones y de todo lo que Él tiene preparado para ti. Espero que cada uno de los que hoy día están disfrutando de la salvación, también quieran disfrutar de su gracia. Y cada uno de los que estamos hoy día con el Señor en nuestros corazones y sabemos que tenemos la salvación y la vida eterna, dejemos de lado algunas áreas de nuestra vida donde el orgullo, donde todavía, entre comillas, nuestras capacidades nos permiten ser aptos, nos despojemos de toda vanagloria, de todo orgullo, de todo sentido de capacidad y nos volvamos humildes. Y le digamos a Dios, yo no puedo, pero yo sé que tú sí, porque para ti nada es imposible. Si tú estás enfermo, en la gracia de Dios, unido a su misericordia, puedes ser sanado. En la gracia de Dios y en la misericordia de Dios, tú puedes ser restaurado. Pero para tú, o para ti que aún no conoces a Cristo, la misericordia te puede permitir a ti tener un día de salvación. Vamos a orar. Y si tú aún no conoces al Señor, yo voy a hacer una oración para que tú puedas recibirlo, entendiendo que el pecado te separa de Dios y el Señor Jesús llevó el pecado de tu vida a la cruz de Calvario y cuando Él murió, pagó por tu pecado, que es la muerte eterna, y por ende si tú recibes ese sacrificio hecho por Jesús como para ti, eh, tú puedes ser salvo recibiendo a Jesús en tu corazón y tener vida eterna. Y después llenarte de su gracia, que hoy es tan necesaria y vital. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Dios, por el mensaje que tú has traído a nuestros corazones.
acerca de lo que significan las dispensaciones y en especial la dispensación de la gracia y lo que significa la gracia. Bendito eres, Señor, por darnos esta palabra tuya que nos reconforta y nos llena de esperanza, sabiendo que tú otorgas gracia a los que son humildes de corazón. Y te pido, Señor, que cada uno de los que estamos oyendo seamos llenos de esta humildad, Dios, y decidamos no ser orgullosos, ni vanagloriosos, ni sentirnos capacitados, Señor, ni tener soberbia en nuestros corazones, sino todo lo contrario, Señor. Humildad para pedirte que seas tú el que obre en nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor, por la gracia. Te damos gracias, Señor, porque en ella podemos ser imanes, ser atractivos para otras personas y de esa manera poder llegar con tu evangelio, que hoy es la misión que tú nos estás dando, Señor, de ser embajadores de Cristo en este mundo y traer luz a las tinieblas, Señor. Gracias también porque en este tiempo de esta enfermedad mundial que no deja de sorprendernos, porque no sabemos qué está pasando en los lugares donde dicen que ya pasó, probablemente se va a transformar en otra cosa. Acá en Chile aún se mantiene esto tan vigente y hay gente tan enferma y gente muriendo y nosotros estamos también tan cercanos de enfermarnos que pedimos tu gracia, Dios, tu gracia para que tú nos cuides, nos protejas, nos salvaguardes, Señor, y nos llenes de todo tu espíritu para clamar por la salud que tenemos y por la que deseamos tener. Y sin duda, Señor, para clamar por aquellos que están enfermos para que sean sanados. Te damos gracias, Dios, porque sabemos que tú nos oyes y pones atención a todo nuestro clamor, Dios. Y en tu misericordia y en tu gracia, tus respuestas son maravillosas. Y ahora, Señor, quiero elevar una oración por aquellos que aún no te conocen. Padre, he escuchado y he estado escuchando que tú tienes un plan perfecto para mi vida. Y ese plan perfecto comienza con mi salvación. Y tú me dices, Padre, que yo soy pecador y que mi pecado me separa de ti. Y que mi pecado también tiene una consecuencia, que es la muerte eterna. Es decir, que por toda la eternidad estaría separado de ti. Y yo no quiero eso, Padre. Yo quiero vivir junto a ti, Señor, y si no he entendido, hoy día lo entiendo. Y entiendo que Jesús fue a la cruz, pagó por mi pecado, y yo acepto ese regalo magnífico, ese sacrificio que hizo Jesucristo por mí. Y ahora que tengo la capacidad de poder decidir, decido abrir mi corazón para que tú, Jesús, Hijo de Dios, entres en mi vida, seas mi Señor y mi Salvador, y me guíes de ahora en adelante, y me llenes con tu misericordia y con tu gracia. Y sé también que tú me estás regalando, porque es tu promesa, la vida eterna, y el día que yo muera, o que vengas tú por tu iglesia, me voy a ir contigo para habitar en los lugares celestiales por toda la eternidad. Te doy gracias, Dios, por haber tocado mi corazón y por permitirme, Señor, ser a partir de hoy día parte de tu familia, un hijo tuyo. Bendito sea Dios. En el nombre de Jesús. Amén.